Bien, vamos a continuar entonces con el don de generosidad. Habíamos quedado hasta ahí, ¿no es cierto?, con una descripción general. La misión de todo don, dice, es servir a la humanidad, y la única forma posible para que una persona pueda usar su don es despertándose primero al amor de los unos por los otros, tal como Dios nos ama a cada ser humano. Bueno, este mandato del amor de la ley universal, sabemos que es el que finalmente, detrás de esta frase está la trampa espiritual que en el fondo nos condiciona al servicio, y que es precisamente lo que ahora queremos desenredar. Yo siempre he hablado de colaborar, de hacer las cosas desde el corazón. Si tú lo sientes, lo haces. Es tan diferente esa energía, desde tu libertad, no desde el compromiso obligado. Esa es la diferencia. Bien, pero amarnos unos a nosotros como Dios nos ama no ha sido incorporado como una necesidad en nuestros genes. Bueno, ese es el tema, que en la programación ellos se encargan de generar una necesidad. La idea es que esa necesidad de amar a los demás nos mantenga fuera de la conexión interna. Por esta razón fallamos. O sea, es la razón por la cual, al no estar conectados con nosotros mismos, aquí es donde damos jugo. Y después la gente anda, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, te pasan porque Oye, que era una trampa. Pensando en los demás. Entonces, la idea es precisamente que no lo hagamos. Por eso es que hoy Jesús está pidiendo que lo transformemos en una realidad para que podamos también hacer una realidad en esta vida, el reino de los cielos que Él nos dejó. Está en un recuadro y dice, ellas pueden ayudar a cualquier persona. Habla del servicio, las personas que pueden servir mejor. Pueden ayudar a cualquier persona, pues activan el don que sea necesario, según la ocasión y en la que se encuentren, dependiendo de la persona que tengan frente a ellas. Esto tiene que ver con la programación. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía que si estás en la lista del don de generosidad o en el año del don de la generosidad, tienes todos los otros dones inconscientemente grabados? Se activan a nivel celular, están en el cuerpo. A esta activación que se produce en el cuerpo, ellos le llaman imanes. Entonces, por ley de atracción, los imanes se activan y se desactivan. Y además, esta programación tiene que ver con las alineaciones planetarias. Es decir, desde afuera, los planetas retrógrados son los que rigen la energía. Esto hace que cambiemos de comportamiento, que nos pongamos agresivos, que tengamos influencia lunar, saturnina, de Marte, de Júpiter, etcétera, de acuerdo a la vibración. Decíamos que si está, por ejemplo, frente a una persona del don de belleza, puede despertar el propio don de belleza para ayudarlo, ¿ya? Es como ley espejo. La función del don de generosidad. Como estas personas son los hijos privilegiados de la humanidad en todo, también lo son en la función. Mencioné antes que la humanidad primero asignaba una función a una tribu y que la función encargada de esas personas hacía el nombre del don. Pero esta regla no se aplica a las personas que poseen el don de generosidad. Esta regla solo es válida para las personas de los otros 11 dones. A las personas que poseen el don de generosidad se les permitió todo. Por lo tanto, no tienen una función específica ni limitada. Por esta razón yo les decía que los que tienen el don de generosidad son los que son esclavos totales, no piensan, no disciernen, simplemente están al servicio de. Así es que... ¿Carlos? Perdón, ¿sí? Eso sería lo iniciado, entonces. Todos están iniciados, Diego, a nivel inconsciente. Estén en un movimiento o no estén en un movimiento. Lo que pasa es que los movimientos espirituales, llámese Iglesia, llámese Opus Dei, llámese Illuminati, llámese Órdenes Sagradas, llámese Rosacruces, etcétera, todas forman parte de la validación de la misión, nada más. Tienen como propósito validar la misión. Pero vienes programado desde el nacimiento. Todo lo que estoy explicando ahora tiene que ver con una programación antes de tu nacimiento y que se despierta de acuerdo a las conexiones que vas teniendo con la humanidad. Por eso ellos han puesto ángeles, arcángeles y guías y maestros espirituales para que se encarguen de hacer los contactos, los nexos, que conozcamos a las personas que nos van a recordar la falsa misión. Digo falsa misión porque no tenemos ninguna misión en particular.
Ellos nos han hecho creer que la misión existe y que somos hijos privilegiados, y no lo somos. En realidad somos esclavos de un plan divino que está elaborado en otra dimensión, y acá simplemente venimos a ejecutar. Suena duro, frío, como ingrato lo que estoy diciendo, pero en el fondo es lo que explica por qué hemos estado atrapados durante tanto tiempo, y aún con la venida de Jesús hace 2000 años, la humanidad no ha cambiado en nada, solo ha mantenido la línea de conflicto. A las personas que poseen el don de generosidad, voy a continuar, se les permitió todo, por lo tanto no tienen una función específica ni tampoco limitada. Esto se puede considerar un privilegio dentro de los tantos que poseen estas personas. Bueno, no es un privilegio, porque en realidad los que tienen el don de generosidad son los más esclavizados dentro de toda la gama de los dones que se repartieron a la humanidad. La función principal de estas personas era la entrega total de sí mismas para poder comprobar, ojo con las preguntas, ¿cuánto es lo que puede dar ella primero a los demás? Ojo, don de generosidad, ¿cuánto puede dar ella a los demás? Segunda pregunta, ¿cuánto es lo que puede superarse ella a través de su propia entrega? Por eso les decía que el don de generosidad no tiene libre albedrío. Son servidores programados inconscientemente, vienen con una misión que es simplemente hacer todo para afuera, pero nada hacia sí mismos. Tercera pregunta, dice, ¿cuánto más puede ella superar diariamente su propia entrega? Cuarta, ¿cuánto más puede descubrir de hermoso en el ser humano? Sigo, ¿cuánto puede motivar a los demás a darse para beneficio de la humanidad? Es decir, el que viene con don de generosidad no tan solo viene a servir, sino que viene a enseñar cómo servir, viene como modelo, viene como ejemplo. ¿Cuánto ayuda a los demás a despertarse al amor de los unos por los otros? Y, como les digo, es el esclavo privilegiado. Entonces, para las personas que leyeron el libro y que creyeron que tener el don de generosidad era lo más maravilloso que les pudo haber pasado, déjenme decirles que, desde mi perspectiva, no. Están súper lejos de la realidad. Es decir, son esclavos voluntarios porque han sido programados antes de su nacimiento. Por supuesto que su función principal incluía también el trabajo de descubrir qué necesitaba la humanidad para elevar su condición de vida. Además, son exploradores. Así como las posibilidades de estas personas son múltiples, también son múltiples sus funciones. Es decir, son los que van a tener más pega dentro de toda la gama de los nacimientos existentes. Más detalles del trabajo de la mente común, con título grande en el libro. ¿Cómo creó la mente común a las personas del don de la generosidad? La mente común, hace miles de años atrás, intuía muy vagamente, por supuesto, que la raza humana, vuelvo a destacar que vuelve a hablar de raza, especie, me incomoda cada vez que lo dice. Es como, ¿por qué no puede tratarme de tú a tú? Que la raza humana poseía muchos dones, a pesar de toda la desvalidez que aparentaba tener el ser humano. Mirado aisladamente, ya que eran personas en estado primitivo, muy primitivo. Esto también es otra cosa que me llama la atención de los seres de luz, que cada vez que hay una canalización, nosotros somos los hijos, los hermanos menores. Entonces siempre somos los que estamos en menor escala. Y acá, ahora más encima, peor, me acaba de llamar primitivo. Entonces, un ser evolucionado que me califica como primitivo, ¿de qué estamos hablando? Volvemos de nuevo a los mismos cuestionamientos de si son tan evolucionados, ¿por qué necesita recordarme lo básico que puedo ser? ¿Acaso no me está discriminando con su calificación o la forma en que se está refiriendo? La mente común naciente basaba esta intuición en las diferentes conductas que asumían las personas dependiendo de las circunstancias en las que se encontraban. Las circunstancias en que se hallaba el hombre primitivo eran muy terribles y sobrevivir a aquellas circunstancias fue un verdadero acto de heroísmo. Por ejemplo, el grado de fuerza para sostenerse con vida en aquellos tiempos en que no existían leyes por las cuales el hombre caído pudiera guiarse, como las leyes de sobrevivencia que tenían los animales y las aves, era ya un grave problema. En aquella época el hombre caído no tenía ni siquiera una orden genética de sobrevivencia, por eso habían tan pocos sobre el planeta. Estas personas tuvieron que crear esas conductas de sobrevivencia.
Aparte de las diferentes conductas, estaban también las oportunidades que fueron mostrando en los comienzos los primitivos, las primeras artesanías, las primeras técnicas para confeccionar telas y ropas, las primeras ideas para criar animales y plantas para obtener alimento, las primeras demostraciones de resistencia física en el trabajo, en largas caminatas, en los primeros juegos y en los primeros actos de heroísmo. Pero, esto está destacado, por sobre todas las conductas y aptitudes estaban la capacidad de pensar y la capacidad de razonar. Punto débil del ser humano. Aquí es donde cacharon que teníamos una diferencia con el reino animal. Al reino animal no lo molesta a nadie, los leones pueden seguir cazando y es parte de la sobrevivencia, pero a nosotros, por hacerlo, éramos primitivos. Los pensamientos y los razonamientos, que es lo más oculto que tiene el ser humano. La mente común también los graba, y los graba todos, no importa si estos pensamientos y razonamientos son buenos o son malos. Lo más importante era que el ser humano estaba capacitado para pensar. Los pensamientos y los razonamientos de cada uno de los seres humanos ocupan el sitio más importante dentro de la mente común, tal como sucede a nivel de la mente individual. Es decir, encontraron un punto de conexión que es vibratorio, se encuentra en el aire, hablábamos de la nube, ahí es donde podían insertar pensamientos e ideas, activar los miedos y de esta manera crear las diferencias. En las escrituras se habla de la tentación de Satanás, como el susurrador, la voz que te hace activar los miedos. Lo que más hacemos es pensar, siempre estamos pensando, nunca dejamos de pensar. Esta capacidad de pensar no es cierta. Antiguamente, nuestros antepasados mantenían un estado de vigilia y de calma. Eran capaces de mantener serenidad y conectarse a la naturaleza a través de la respiración, a través de la observación, a través del tacto. Es decir, esto del pensamiento y que se haya potenciado el pensamiento tiene que ver con esta programación que ocurre en las otras realidades. Estoy diciendo que cuando tienes insomnio y no puedes dormir bien, es porque tu mente está pensando. Te están bombardeando con preguntas, cuestionamientos, dudas. Ese es el minuto en el que están intentando manipular. Si los seres humanos aprendiéramos a sentir por sobre el pensamiento, recuperaríamos nuestra autonomía y nuestra intuición estaría a su máxima capacidad. Estoy diciendo que el punto vulnerable de la humanidad siempre ha sido la mente, porque es aquí donde ellos, con vibración, nos crean pensamientos, cuestionamientos, dudas, miedos, y nos han inventado las historias que conocemos del Dios Todopoderoso y también del pseudo infierno. Realidades espirituales que no son reales, pero que para el cuento del bien y del mal eran perfectos. Y así como nosotros usamos nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de razonar para realizar una acción y durante la realización de la acción la mente común también usa su capacidad de pensar y deducir para actuar, y parte de su actuar fue crear entonces el don de la generosidad. Este es el primer grupo de personas que la mente común creó después de una larga cavilación y de muchas pruebas. Entre paréntesis, según Jesús, una cavilación de la mente común puede durar hasta 500 años. ¿Quieres comentar algo? Dice en el chat. Pero en resumen. A mí me gustaría comentar algo. Necesitamos la mente, pues, Valentina, sí, es decir, forma parte de la conexión. El tema es que se nos ha instruido a que todo tiene que pasar por la mente. Y esa es la diferencia del ser humano. Nosotros no somos seres extraterrestres que usamos la inteligencia por sobre nuestras capacidades. La intuición es parte importante de nuestra conexión. Entonces, lo que deberíamos hacer es equilibrar el pensamiento y el sentimiento. Por eso yo hablo de armonización. Ahora, ¿quién debe obedecer a quién? La mente debe estar al servicio de la intuición. O del corazón. Pero lo estamos haciendo al revés. Oye, disculpa, Carlos. No es mi intención poner en tela de juicio, pero vengo con conocimientos de otras corrientes y mis conclusiones habían sido que tiene que ver mucho con el tipo de desarrollo que nosotros tengamos en la Tierra. Porque, a ver, si somos seres ternarios,
muchos vienen a simplemente el cuerpo. Simplemente se dedican al cuerpo, no ni siquiera a las emociones, el cuerpo y el dinero, lo material, 100%. Tiene que ver con los dones. Esos serían como los seres primitivos, ¿no? Por eso, pero tiene que ver con los dones. De hecho, cuando avancemos, vamos a ver que existe una programación que va en un sentido y hay otra programación que va en otro, que tiene que ver con crear la dualidad. Entonces, lo que tú estás diciendo es cierto, no te lo puedo discutir. Y por eso que quiero mostrar desde otra perspectiva por qué es cierto lo que dices, pero por qué también se contradice. Una última cosa a añadir a eso, es que somos seres ternarios, no somos seres duales simplemente. Entonces, entiendo que somos seres que estamos desarrollando en distintas etapas, el cuerpo físico, que debería ser hasta los 7 años, hasta los 14, perdón, y después tenemos el desarrollo del alma, que es todo el sentir y lo exquisito de la vida, de vivir, en el fondo. Y después tenemos el desarrollo de la conciencia superior, que eso pasa por sobre el pensamiento, la mente. Claro, pero me estás hablando como alguien que está adiestrado en la forma. Y yo estoy diciendo que no existe forma. Entonces, si fluyéramos naturalmente, no tendríamos que estar analizando estas estructuras que tú describes. Hemos sido instruidos para creer que eso va en esa línea y con esas características. Por eso es importante entender cómo funciona la programación. Si nos dedicáramos solamente a fluir, no estaríamos pensando en evolución, no estaríamos pensando en etapas del alma, no estaríamos pensando en desarrollo del cuerpo. No estaríamos pensando en cosas lineales para empezar. No estaríamos analizando, lo estaríamos viviendo. Entonces, estaríamos viviendo y estaríamos viviendo en comunidades colaborativas. Sembraríamos, cosecharíamos, tendríamos animales, pescaríamos y estaríamos en un intercambio constante. Pero no estaríamos en esta búsqueda de avance espiritual, no estaríamos en esa necesidad de crecer, de desarrollarnos. Esa es parte de la programación, que creamos que estamos en un camino de evolución. No estamos en ningún camino de evolución. Estamos en una línea de tiempo, en una parte de nuestra existencia, en donde el ser humano va a ir desarrollando capacidades en forma natural. Y esta naturalidad pertenece al ser humano, no tiene que ver con estos seres que vinieron a decir cómo eran las cosas. Entonces, cuando te salen con el discurso de que estamos avanzando para ir a una quinta dimensión, ¿a mí qué me importa la quinta dimensión? ¿Qué me importa si allá hay paz y armonía? Yo estoy en la tercera. Entonces no me quiero preparar para la quinta dimensión. Quiero que me dejen de huevear y que me dejen vivir en la tercera dimensión. Porque aquí es donde yo estoy viviendo. Entonces, si aquí tengo tierra para cultivar, animales para cuidar, que me van a dar leche, que me van a dar alimento, yo quiero vivir la experiencia humana. Ellos me invitan y me sacan constantemente a que hay que hacer una etapa de evolución y crecimiento espiritual. Y eso ya no es cierto. Carlos. ¿No es cierto? No me queda muy claro, disculpa. ¿Perdón? Que no me queda muy claro lo que dices. O sea, me desentona absolutamente todo. O sea, no es que me rompa los esquemas, pero... Eso hace, te rompe los esquemas. De hecho, no. Alto, Carlos, espérame. Yo conscientemente, en algún punto de mi existencia, tenía la cabeza bombada con pensamientos sobre Loreto. Los que estuvieron ayer, saben quién es Loreto. Y en algún punto llegué a la solución de que mi cabeza me bombardeaba con ideas súper feas que yo sabía que si pienso demasiado se pueden concretar. Entonces, en algún punto dije, oh, alto, o sea, ¿quién manda esta cuestión? No es mi cabeza mandándose sola, yo soy dueño de mi cabeza, yo controlo mi cabeza porque yo estoy por sobre mi cuerpo. Y eso me dio la experiencia de no solamente vivir porque sí, o sea, te juro que lo siento, lo veo y lo experimento cada día. Para mí no es simplemente desarrollo del alma, el desarrollo espiritual es netamente un desarrollo consciente de la conciencia superior para mí. No es un desarrollo de la conciencia que tenemos todos que me puedo acordar de los 3 años. ¿Alcanzaste esa conciencia espiritual? Alcancé la experiencia, no la conciencia completa, pero sí la experiencia de que algo más existe. O sea, no es simplemente lo exquisito de la vida, que yo lo he disfrutado mucho, soy sagitariano de corazón, desde siempre. Entonces,
por otra parte me pasó esto y la verdad es que no, lo que tú dices, para mí es una telita que siento que necesito penetrar. O sea, eso para mí no es simplemente eso, porque lo experiencié un poquito, pero lo experiencié, ¿cachai? Entonces, yo actualmente soy capaz de manejar mi cabeza, yo no pienso normalmente, sí tengo imágenes. Estás pensando. Miente. Carlos, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Claro, Hola, ¿cómo están? bien. Qué bueno. Cuando tú dices ellos nos han hecho creer, quiero saber de quiénes hablan, porque, o sea, de quiénes hablas, porque me cuesta como pensar que somos manipulados constantemente por algo que no sabemos, que no vemos y que yo siento que sí tienen poder, ¿cachai? Que lo he sentido, pero no sé realmente quiénes son. Bueno, si, si retrocedes en las otras presentaciones, ya habrías escuchado que me refiero a seres que no son de este planeta, que no son de esta realidad, que son seres inteligentes que han manipulado la información y sus capacidades tecnológicas las han puesto al servicio de algo que solo a ellos les interesa, pero que no es humano. Ya, y ya, bajo esa perspectiva, ¿por qué tengo que, yo no te estoy diciendo a ti que tengo que creerte, sino por qué yo tengo que creer que existen seres que tienen esas intenciones con otros seres? Si se supone que, bueno, dentro del universo hay muchas cosas, ¿cierto? Pero todo en sí mismo es perfecto y todo tiene una razón de ser y por algo hacen eso y nosotros, no sé, ¿me entendí? No, Mira, se resume a que somos un planeta al que están explotando energéticamente porque nosotros liberamos emociones. De hecho, lo expliqué en los talleres anteriores. Sería bueno que pudieras como repasar la información anterior para no tener que retroceder y volver a explicarlo. Pero básicamente el ser humano en su esencia, al entrar en conflicto, emana un tipo de energía. Y estos Ya. seres capturan esta energía porque es lo que a ellos les sirve. Los Nosotros alimentan. se alimentan de energía, eso es básicamente. O sea, son unos conchas de su madre que se alimentan de nosotros y nosotros no lo sabemos y No los vemos, no lo sabemos y todo lo han hecho en planos sutiles. Entonces nos crearon estas realidades angélicas y diabólicas con el mismo propósito. ya, ¿y qué Mantener vamos a hacer? ¿Los vamos a matar? No, no es necesario. De hecho, no Vamos a necesito. ser felices para dejarlos callados. El Hay tema que es, bancar a esos hueones. bueno, el tema es que no necesitas destruir ni siquiera necesitamos luchar. Bastaría con que nos hiciéramos conscientes de lo que somos y al estar unidos en este equilibrio de luz y de oscuridad en conjunto, automáticamente no pueden penetrar ni en tu mente ni en tus sentimientos. La idea de que tú te separes de la oscuridad es precisamente la trampa, porque Exacto. al rechazar tu lado oscuro, eres incapaz de ver aquello que te está Y estoy entrampando. vulnerando. Me estoy Por vulnerando. eso, y por eso es importante el equilibrio. Y aquí la energía de guardián, y por qué es tan importante que la luz y tu protección estén en completa armonía interna. Bacán, gracias. Si estamos conectados a lo que realmente somos y no a los seres de luz ni a la conciencia espiritual a la que ellos nos invitan, al salir de esa ilusión que es una proyección de otro estado que no es propio del ser humano, no en esta etapa donde estamos viviendo la experiencia humana. Ellos nos han creado las experiencias espirituales para precisamente tener argumentos para sacarnos del centro. Pero si pudiéramos vivir solamente lo humano, y lo que decía en el taller anterior, si nos ayudáramos entre nosotros como humanidad, ya habríamos detectado hace mucho rato quiénes son los que no tienen que estar entre nuestros círculos, porque tenemos infiltrados. Y eso es otro tema. También
mencioné que existe gente que es un envase que se moviliza ejecutando acciones. Y estos generan el disturbio en nuestra sociedad, son los que generan el caos y nos dividen. El propósito es la división. Sigo. La mente común no enseñó a las personas de dónde podrían sacar la fuerza para cumplir la orden recibida, porque no lo sabía. Ojo, para cumplir la orden recibida. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. Se habla de libre albedrío, que tenemos la capacidad de elegir, pero hemos recibido órdenes. Tampoco la mente común enseñó a las personas qué tipo de energía se necesitaba para hacer que las personas pudieran despertar sus dones dormidos y a partir de ese despertar elevar el nivel de vida de todos y de cada uno de los seres humanos. Y la mente común no lo enseñó porque tampoco lo sabía. Es decir, nosotros como seres humanos no teníamos ese conocimiento. Por eso la fantasía del jardín del Edén y del árbol del conocimiento y del fruto prohibido habla de una oferta de conocimiento. Entonces, en el cuento Disney de Adán y Eva, la idea de morder la manzana para acceder al conocimiento, esto es lo que nos desvió. Antes éramos seres intuitivamente conectados a la naturaleza, pero cuando apareció este conocimiento es el que nos sacó del centro y entonces dejamos de experimentar lo que verdaderamente éramos. Y ellos son los que de alguna manera nos han guiado a este proceso al que ellos llaman amor universal, conciencia unitaria, que no la niego, solo que la forma en que ellos la imponen y la muestran es esclavizante, porque significa que todo lo tengo que hacer para el resto, tengo que postergarme, y es ahí donde yo no estoy de acuerdo. No tengo por qué pensar primero en el otro antes de tomar una decisión y una acción. ¿Por qué no puedo pensar en mí y al pensar en mí respetar al otro sin que yo tenga que afectarlo? La diferencia es enorme. Es decir, no actúo en base a no hacer sentir mal al otro. Actúo en base a crear conciencia, hablando con la verdad. Por eso la energía de guardián es la verdad que incomoda, la verdad que no se quiere escuchar, pero que finalmente crea conciencia. En un cuadro dice, lo que significa que solo el amor es la energía que puede despertar todos los dones que Dios nos dio y así vivir en un reino construido por personas que nos amemos los unos a los otros. Esto es preocuparse del reino de Dios, y buscar el reino de Dios era cumplir la voluntad de Dios. Y entonces ya no tengo libre albedrío porque ahora tengo que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos con la ley universal. La única ley que existe, amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. El antidón de la tribu. El antidón es una creación del egoísmo. Se puede hablar mucho del antidón de cada persona, porque ¿qué es? Porque es el antidón el que rige nuestras vidas. Fácilmente se podría escribir un libro sobre cada antidón, pero lo más importante saber es, primero, que el antidón es una creación del egoísmo. Esto quiere decir que si tú piensas en ti, ya no estás pensando en los demás, no te podemos manipular, por eso no queremos que pienses en ti. Segundo, que el antidón es el que dirige la vida, porque aún seguimos siendo egoístas. Entonces, si tú piensas en ti mismo y te amas demasiado, vas a empezar a dirigir tu vida. Pero nosotros no queremos que lo hagas, queremos que sigas el plan que te hemos encomendado. Tercero, solo cuando lleguemos a amarnos los unos a los otros, tal como Dios nos ama, el antidón desaparece. Cuando aceptes que tienes que cumplir la voluntad de Dios, tu voluntad desaparece. Cuarto, mientras no nos preocupemos de amar, seremos muy peligrosos para nosotros mismos, peligrosos para nuestra familia y peligrosos para la especie humana. Quiere decir que si no te preocupas de los demás, te vuelves peligroso porque eres un ser libre. Y que seas un ser libre da un mal ejemplo a los otros que van a querer liberarse igual que tú. Y tampoco van a querer servir ni cumplir la misión que se les encomendó. En el caso de las personas que poseen el don de la generosidad, ni siquiera la mente común, con todo el poder que posee sobre el individuo, pudo hacer que las personas de esta tribu despertaran algunos de los dones que poseen.
A estas personas, por tener la posibilidad de usar todos los dones y al no saber cómo usarlos, se les desarrolló un antidón muy fuerte, que es el que causa muchos problemas. Es decir, cuando la mente común no puede gobernar al que trae el don de generosidad, esto se vuelve un problema, porque el que venía a servir y a cumplir todas las reglas y normas, entonces deja de cumplir. Lo contrario de generoso es egoísta, lo que significa que también el don que más sirve es el que también puede crear más conflicto. Ojo con eso. Que el antidón sea muy fuerte no significa que sea más feo o más notorio que los demás. Todos los antidones son feos. Bueno, aquí trata de hacer una calificación negativa. La idea es que tú creas que el antidón es algo que te hace daño, pero no es real. El antidón te hace libre y no les gusta tu libertad. En este caso, simplemente significa que el antidón es más difícil de detectar, porque pueden activar cualquier antidón en cualquier momento, porque todos poseen los antidones. Pero como el antidón es lo opuesto al don, entonces las personas que poseen el don de la generosidad tienen como antidón principal ser tacaños, egoístas, egocéntricos. En términos universales, tacañería significa negarse a servir a la humanidad. ¿Se entiende lo que tratan de decir? No es como si tú no sirves a la humanidad, no estás dentro del plan, quedaste fuera. Sin esperar retribuciones ni pagos, muy por el contrario, están siempre deseando recibir de los demás, deseando que los demás los escuchen, deseando que los demás los sirvan, etc. Egoísmo total. ¿Carlos? Y esta negación de servir desinteresadamente nace de A, la ignorancia de lo que son, B, la ignorancia de cómo usar sus dones, C, del aplastamiento que les causa su pesado antidón, D, del temor que les causa la sobreabundancia de información negativa, pues son muy receptivos desde niños. Por eso los niños son tan desobedientes, por eso los niños no quieren acatar reglas ni normas, porque nacen libres y necesitan ser sometidos por sus padres. Y porque lo que más abunda en el ambiente es información negativa. Estas personas son muy retraídas, miedosas desde niños, aunque pueden defenderse si se ven en apuros. El antidón de la generosidad se expresa más como egoísmo y avaricia que como agresividad. Como son personas muy receptivas, también tienen reacciones de generosidad frente a alguien que esté en problemas, pero es más común que ellos estén contando sus propios problemas y no piensen en los demás. Es decir, les molesta cuando te estás ocupando de ti y no te preocupas del resto. No eres gobernable. Diego. Siempre me hizo mucho sentido el de que somos seres comunitarios, como seres que si nos juntamos todos somos mucha fuerza, somos una gran red de impenetrables. En verdad los que están haciendo eso son 3 o 4 y nosotros somos caleta, solo que no nos enteramos. Entonces siempre había entendido que esto funciona un poco como funciona Boris, un poco el tránsito, ¿cierto? Si pasa uno y uno, supongo que todos manejamos, fluye mucho más rápido y es obvio, es sabido, es fluido, es un fluido. Entonces siempre he pensado que si yo primero pienso en el otro y esa persona a su vez está pensando también en mí, existe una imposibilidad de roce, pero al no haber roce tampoco hay crecimiento. Entonces tiene una penalización eso, pero es igual, es lo mismo, ¿no? Yo lo entendí así desde que lo entiendo. Diego, lo que pasa es que el martes hice otra exposición de Diana Cooper. ¿Ya? Y decía que cuando tú haces algo por una persona que no te lo ha pedido, te traspasas su karma. ¿Ya? ¿Y no es que somos todos uno? Entonces, por un lado, te dicen que hay que servir, ponerte en el lugar de los demás. Y luego en las leyes universales te dicen que si ayudas a los demás sin que te lo hayan pedido, alteras su libre albedrío, te intrometes en un tema que no es tuyo
Y al no dejar que la persona resuelva su problema, el karma se pasa a tu vida. Y si eso nos pasara a todos, el karma no sería, no sería propio, sino que sería comunitario y sería mucho más fácil de resolver por partes según capacidades despiertas, ¿no? Y el problema es que las capacidades despiertas no están, pues, Diego. No, porque no hemos llegado a la capacidad de sincronía, pero tenemos que llegar a eso. Y no vamos a llegar a la capacidad de sincronía hasta que no nos volvamos hacia nosotros mismos. Porque mientras sigues pensando en el otro, no eres tú. Tu conciencia está en otro espacio. Si tú te pones a pensar en lo que yo necesito, me estás invadiendo mi campo energético, me estás invadiendo mis pensamientos, me estás invadiendo mis... Nos estamos uniendo. No, me estás invadiendo. Para que yo pueda unirme a ti, yo tendría que reconocer que necesito de tu ayuda. Diego, ¿me puedes ayudar a construir mi casa? Diego, ¿me puedes ayudar con esto? Es decir, ese sería el momento en el que yo voluntariamente te estoy dando un acceso a que entres en mi vida. Pero si me ves sin casa y tú quieres hacerme una casa, estás interviniendo. 100%. El tema es que si todos quisiéramos, funcionaría. No funcionaría. No funcionaría, Diego, porque si esto fuera entre seres humanos, entonces yo te creería. Pero entre medios de la humanidad tenemos infiltrados que no son de este planeta y que no les interesa unir, les interesa dividir. Son estos los que están gobernando, son estos los que están en puestos políticos, los que están en altos cargos. Son estos los que están... ¿Y en eso nos tenemos que convertir entonces? ¿Esa es la idea? La idea es limpiar y despejar primero lo que no pertenece a este planeta. Y luego los que quedemos realmente humanos... Es que ni siquiera nosotros pertenecemos a este planeta. Diego, yo estoy aquí habitándolo, por lo tanto pertenezco. Así es que no me vengan con el cuento de que vengo de las estrellas porque no me interesa. En este minuto, mi única encarnación es esta y me quiero hacer responsable aquí y ahora. Lo que hice antes, de dónde vengo, me importa una raja. ¿Y cómo es? Y ahí de nuevo la trampa espiritual de decirnos que venimos, tenemos que hacernos cargo de las vidas pasadas, de lo que hicimos antes. Pero entonces, ¿por qué hacemos canalizaciones o cómo se llama lo que hicimos ayer? Ayuda. Hacemos constelación por necesidad. Buscamos eso no es un poco como... Lo es, Diego, lo es. No deberíamos estar hueveando ni con registros acásicos, ni con acupuntura, ni con lectura de... ¿Y qué hago acá entonces? De tarot y de astrología. ¿Y qué hago acá entonces? Yo voy a pasar con mi perro. Bueno, eso deberías hacer. Deberías estar viviendo tu vida, disfrutando lo que tienes. Y todos deberíamos estar haciendo lo mismo. Pero no lo hemos aburrido en sus casas y tenemos que juntarnos a hablar sobre esto, una cosa así. Disculpen, no, con mala onda, pero es que no entiendo qué hago acá si no es espiritual entonces. Diego, yo vine por lo espiritual, no vine por lo mundano. Ya pasé esa parte, ya me lo di vuelta. Diego, si quieres vivir lo espiritual, ve donde los seres de luz te sigan guiando. Te van a guiar a pura mierda. A mí no me interesa. Yo quiero vivir mi vida terrenal. Yo todo quiero mi respeto para aquí. ti. Sí, lo sé. Yo me voy de esta conversa porque la verdad... Que te vaya muy bien, Diego. Gracias. Mucha suerte a todos. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Diego. Antes de... ¿Te puedo decir algo? ¿Quién? ¿Vale? La Tamara. Sí, hola, no yo. ¿A dónde? ¿Puedo? Acá abajo. Sí, la veré. Ya, mira. Corto. Yo creo que lo mundano no se separa de lo espiritual. De hecho, creo que lo espiritual es lo que crea la materia. ¿Sabes? O sea, en definitiva, nosotros biológicamente somos miles de partículas pequeñas, chiquititas. Somos consecuencias. Exacto. Entonces, si tú estás separando lo mundano con lo espiritual, es porque... No es separarlo, es entender. ¿Te molesta, Carlos, que exponga mi forma de pensar? O sea, Para nada, Diego, si mira, si es súper simple. Yo siento que igual estamos como, no sé, para mí, y me hace mucho sentido, tenemos un cuerpo físico porque es el único lugar donde se puede pecar. ¿Ya? No soy cristiano, no pienso en la existencia. No creo en el pecado, Diego. ¿Ya? Entonces,
Claro, pero resulta que el pecado sí crea karma. Porque Y el es de lo que karma estamos No es que hablando. cree karma, porque el no es karma que cree fundamental. karma, digo, es que lo que pasa es que tus No, o sea, acciones, matar crea karma seguramente. O eh, violarte a la no, señora de porque tu marido también. hay No, asesinos en Diego, serie que nunca son encarcelados. O sea, y hay violadores que nunca son encarcelados, entonces al final es como Pero tú no llevas habla, a cabo que tu ese es el vida. tema, po, que ese es el ¿Entendés? tema. Que a la El siguiente árbol lo vida algo le va a aduce. pasar. O sea, una No hay persona que trampa si la más. violan es porque también en algún momento hizo una atadura en la que le había pasado, ¿no? Así se claro, entiende, estás así es. muy bien Claro, si adiestrado por existieran los las seres vidas de luz. pasadas, sería así, Diego, de esa forma. Pero en Diego, Volano existen las vidas pasadas. Nadie Diego, te dice que sí. yo te escucho y escucho a alguien que está adiestrado en las leyes espirituales. Y producto de ese adiestramiento, Me cambié de colegio cada año 2 veces. Me echaron del premilitar. Fui la persona más mundana de la tierra, te lo juro. te Te lo creo, juro. pero, te creo, pero de alguna Pero manera, es que no funciona bien. Yo hoy día Diego, gozo de pero cosas que de no alguna debería gozar manera, porque hago las cosas bien. Diego, de alguna manera, Diego, mira, te cuento una parte corta de mi vida. Yo también me fui por el lado espiritual, pero brígido, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Pierdes el enfoque, pierdes en el ahora, pierdes tu forma de disfrutar el ahora, ¿cachai? Te pierdes en un lugar donde quizás fuimos luz, Eso está fuimos súper todo, fuimos bien. ángeles, fuimos de todo. Pero estamos acá, en aquí, en el ahora, disfrutando el ser humano que eres, ¿cachai? ¿Sabes Entonces, qué? no busques, solamente escucha y déjate fluir. Si quería estar con Santiago, seres de luz, lo único que tenés que hacer es prender una vela y escúchalo y lo vas a escuchar si los queréis buscar. Pero si quieres vivir realmente la felicidad plena, es aquí y en el ahora. pero es que se puede vivir también. Feliz. Mírame. O sea, no creo que tenga alguna arruga de mala onda. Son todas de buena onda, ¿cachai? Ay, Entonces, sorry, ¿sabéis que lo he pasado Todo terrible desde bien la en la luz. vida? Y no me ha faltado nunca absolutamente nada. Bueno, llegó a mi vida, y mágicamente, un hermoso dálmata, que es un exquisito, no huevea, no me adentro, no come mis zapatos, nunca lo conocí antes. Llegó justo cuando quedé en pana, llegó junto con él un mecánico y un camión que me pudo traer hasta la casa. Y este weón apareció y es un delicioso, te juro. No hay perro como él, hasta habla, te juro que pide agua. Te juro que cuando se le acaba el agua pide agua, el weón no puede ser más perfecto. Solo caga en las plantas de los vecinos y arribita. Ni siquiera lo puedo limpiar. No hay posibilidad de limpiarlo. O sea, ¿qué más perfecto que eso? No tengo idea. Pero en verdad yo tengo la experiencia porque yo entiendo quizás cómo hacerlo bien o quizás ya pasé la etapa que ustedes están viviendo, que es disfrutar la vida. pero Y ¿por todos qué querías tenemos que... hacerlo bien? ¿Por qué no te permites equivocarte? Y ¿Por los qué quieres hacer beneficios a eso? corto plazo, los beneficios a corto plazo no son gratificantes como los a largo plazo. Una cosa a largo plazo es Diego, ¿te increíble. puedo interrumpir? Dijiste, Mira mi ojo, mira mi ojo, mírame. Diego, Deja que Carlos hable para que cachemos. Diego, dijiste que ya habías vivido la experiencia mundana. Sí. Cuando dices mundana suena como un calificativo negativo. Y ahora Yo no le he dado ningún tipo. Yo digo que eso es una experiencia, es como subir un escaloncito. Y es Diego, tal cual. Diego, dijiste mundana. No importa Sí, si... porque pertenecen al mundo. Esa es la etimología. De Yo creo acuerdo, que Don Eduardo me puede seguir. de acuerdo, Puede pero entiendo. hiciste una distinción. Dijiste mundana y ahora estoy buscando lo espiritual. Entonces, Ujú. tú mismo estás haciendo una línea divisoria entre una cosa y la otra. Ah, por supuesto, pero la línea divisoria es una membrana por la que se pasa. Pero esa membrana no es necesaria dividirla ni separarla. Y Puedes hacer lo que quieras, es como yo lo veo, y está bien, yo creo. por lo Tú lo ves mismo, de otra forma y está bien. El por lo tema mismo es que Estados no Unidos, es malo ser mundano. De hecho, es no, increíble. Pero, pero basta, es que en verdad es muy, a mí me pasa que siento que es muy ¿por qué basta, poco Diego? real.
basta con decir que una membrana, da lo mismo, no importa, no es relevante. Es Pero ¿por qué simplemente una pasta escala, humano? ¿Por qué es pasta simplemente una escala Digo, mira, te digo algo. Si no dentro. encontráis la magia en lo mundano, no la vais a encontrar en ninguna parte. Si no encontráis el espíritu en el Espérate, mundo, no lo vais a encontrar en ninguna parte. te juro que espérate a conocer cómo se siente esta wea. ¿Cómo se siente qué? Perdón. ¿Cómo se siente vivir así? Así Mírame, como. weón, o sea, soy más pleno que la cresta, muchas veces tengo problemas, los soluciono súper rápido. Hace 3 o 4 años recién estoy entendiendo cómo funcionan las cosas y la verdad es que me va mejor que siendo un bruto contra todo, ¿cachai? ¿Cómo funcionan las cosas? La raja, bu. La raja. Pero Funciona te la encanta raja, también pero... discutir y te encanta también tener la razón y te No, encanta no imponer quiero tu tenerle punto de razón, vista, Belén. Disculpa, igual que a todo el mundo. estoy exponiendo, Lo que tú discúlpame, piensas, claro, sí, lo pero de que yo una forma que al final estáis experiencio. diciendo, ¿sabéis que no estoy ni ahí con este grupo? Porque este grupo en No, realidad está no, más no, en para un nivel nada, no más fue, abajo que el mío, ¿cachai? Entonces yo estoy para weas Belén, eso es mejores. ego, eso es No, eso lo 100% ego. dijiste tú, eso lo Pero Es no dijiste que, tú, son tus palabras, Diego. es que no se trata de eso. A ver, eso lo no nos dijiste tú. quedemos en las Entonces, si palabras no porque si puedes ver fuera por las lo palabras, maravilloso que puede ser esto, es porque tu lente, yo creo que está un poco, no sé, le falta algo, ¿no? Si tú vas a insultar a este grupo, yo creo que tengo el derecho de insultarte y puedo decir también que a tu ojo le falta un poco más de magia, un poco más de, no sé, quizás enfoque, ¿cachai? en volar sí, Enfócate en algo bonito, enfócate don en que Eduardo esto no quiere es decir sano, algo. en que esto es algo mágico. ¿Cachai? Gracias, Si tú Ya, Belén. dices que pero Eduardo, hey, todos pasamos por esta decepción, cuando en el momento que las cosas nos resuenan y nos empiezan a decir que las estructuras se empiezan a caer del mundo espiritual, que la matrix espiritual en la que nosotros creíamos en un inicio se nos empieza a caer a pedazos, todos empezamos así. Todos pasamos por esa crisis, todos decimos, bueno, lo que yo creía que en verdad era pleno, que era bueno, para dónde iba la evolución, a todo de repente se nos cae esa ilusión. Que Pero no cuando se se va a cae esa caer. ilusión, finalmente tú te das cuenta, weón, esto es vivir, esto es ahora, ¿cachai? Y lamentablemente se Es que desmorona, no y cuando tiene se sentido desmorona tú simplemente empiezas vivir. a cuestionar cosas, po. Hay mucha gente que es más floja de mente, y es verdad, hay gente que no quiere cuestionarse nada, hay gente que no quiere cuestionarse nada y quiere seguir Bueno, su vida, y para eso disculpa, están, seguir la vida, vale, ¿cachai? don Eduardo está pidiendo la palabra hace caleta rato. No, no, Perdón. no, 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 no me digan don Eduardo. Eduardo, no. Mira, yo entiendo, Diego, ¿ya? Porque él está en otra etapa de conocimiento diferente. Nosotros en el grupo tenemos otra información con Carlos. Y que entre paréntesis, yo me uno a la opinión de Jaime Herrera que dijo la otra vez, bueno, si sabemos que todo esto que está leyendo nos sirve, ¿para qué lo leemos y para qué tenemos tanto tiempo en ello? Y en ese tiempo de leer esas cosas, llegó Diego a plantear un conocimiento distinto a él, por lo tanto, está en etapas diferentes. Entonces, no podemos No es descalificar. mejor, no es peor. Claro, y no, sí, no tenemos para qué calificarla ni mejor, sino que es diferente. Y lo diferente es diferente, nada más. No es malo ni es bueno, es diferente. ¿Ya? Entonces, yo creo que sería, desde mi punto de vista, que Diego conversara con Carlos para que se interiorizara de qué etapa de conocimiento es, porque esto que nosotros estamos leyendo tampoco es el conocimiento con lo que estamos de acuerdo. Entonces estamos discutiendo además de algo con lo que no estamos de acuerdo. Y aquí no vamos a llegar a ninguna solución, porque no se trata de imponerle a Diego nuestra manera de pensar en absoluto. La idea es que él converse, ¿ya? Que él converse y vaya entendiendo cuál es nuestro nivel de conocimiento y lo que hemos logrado alcanzar gracias a la experiencia de Carlos. Porque todos llegamos aquí sin tener idea de nada y eso nos pasa a todos, ¿ya? De distintos niveles, de todo tipo de gente, ¿ya? Entonces, de repente, oye, fíjate que esto... Eduardo, ¿tú sientes que este conocimiento que compartimos ha cambiado algo en tu vida? Pero claro, o sea, desde que ingresé yo al grupo Reise, por supuesto que sí, pues, ¿ya? Indudablemente. O sea, Sí. y yo creo que, y yo tengo un ambiente científico, entre comillas, un ambiente que si no lo demuestra la ciencia no existe, y eso es un tremendo error, te fijas. Entonces, así como yo he cambiado mi manera de pensar, yo creo que cada uno llegaba en distintas etapas y ha cambiado su manera de pensar para desarrollarnos y entender que lo que llevamos dentro es lo que importa, y eso nos has enseñado tú. Pero ahora estamos leyendo
algo que no es lo nuestro, porque llegamos leyendo esto y leyendo y ocupando tiempo en algo que nosotros mismos sabemos que no nos sirve porque no pensamos así. Entonces se genera más confusión todavía. Ahora, para mí, yo te repito, o sea, lo que yo he aprendido es fantástico y por eso entiendo a Diego que está en otra etapa y que él sería bueno que conversara contigo y viera los videos anteriores de Carlos. ¿Tú has visto, Diego, los videos del Guardián? Sí, he visto algunos videos, no sé por nombre, pero he visto como Ya, 3 o pero mira, 4. yo te sugiero, según mi vivencia, ¿ya? Yo conocí, yo un día pinché, ¿cómo se llama? La internet y veo un video de Carlos, que no tenía idea, yo no lo conocía a Carlos, ¿ya? En esta vida, lo conocíamos de antes, ahora entendí que nos conocíamos de antes, ¿ya? Pero en esta vida no nos conocíamos. Entonces, vi el video del Guardián y ahí te cambia completamente y vas a entender lo que plantea Carlos. Porque esto que está leyendo Carlos no es con lo que nosotros estamos de acuerdo. ¿Me equivoco, Carlos? No es lo que ¿No? yo creo. No es Claro, lo que yo no es lo que él cree. Entonces, estamos discutiendo sobre algo que él tampoco cree. Entonces, por eso yo te sugiero que veas El Guardián, ¿ya? Busca en internet el capítulo completo del Guardián y vas a entender la filosofía de Carlos, que A ver, nos ha quiero, llegado, o sea, que quiero no la... entender algo. Diego, Sí, mira, Carlos él tiene entonces, su camino de Carlos, vida. Carlos entonces estaba personificando el libro y estaba defendiendo desde ahí, algo así. claro, claro. Claro, está leyendo. Sí, O Carlos sea, está... piensan similar a como pienso yo entonces. O sea, que va para allá, que es espiritual. Yo creo que sí, o sea, estamos buscando, todos estamos buscando y vamos Estamos- encontrando cosas O sea, distintas. no están diciendo que lo mundano realmente es lo necesario para el alma. No están diciendo. Estamos hablando de un equilibrio entre el espíritu y la materia. Claro, No eso podemos cuesta separar entenderlo, uno del otro. cuesta Ya. entenderlo, el equilibrio entre el Yo espíritu y la separo materia. el espíritu de la materia, entonces No sé, no es. si entiendo el camino a octuple, lo conozco perfecto. De que Entonces, si lo conociera no lo creo que cuestionaría. ve el Guardián, porque el Guardián sintetiza todo el conocimiento que nos ha entregado y que nos entrega Carlos en esta etapa, y que nos hizo cambiar, o sea... O sea, yo pensé que estaban de acuerdo con lo otro. Por eso No, en me absoluto, quedé porque así como en plot. O sea, absoluto, cómo me hablan de lo no, espiritual de días pasadas y de repente me dicen que esta cuestión no es real. O sea, ¿a dónde apunto? Díganme. Con lo que se está leyendo nosotros, hasta donde yo entiendo, no estamos de acuerdo y la prueba es que están todos discutiendo que no es así, ¿te fijas? Entonces, la idea es que... ¿Y por qué entonces Belén... Ay, no le puedo apuntar, es para otro lado. Ay. ¿Por qué no... ¿Por qué me atacó tan brígido si es que en verdad está de acuerdo con lo otro? Diego, es que quizás no Porque te entendimos como el hoyo, porque te entendimos pésimo, en verdad. Yo creo que sí, yo creo que la lo forma en que te entendieron completamente expresaste mal. Lo entendieron. llevó a una agresión, pero no pasa nada. Claro. Por eso, mira, Es Diego, como que créeme hay que aspectos escuchando el Guardián te va a aclarar lo que nosotros pensamos, el conocimiento que tenemos de este grupo, que no tiene nada que ver con lo que Carlos está leyendo. Nosotros Mira, estamos en Diego, contra de eso. En ¿te digo contra de algo? eso, ¿no? Lo que dice acá Eduardo del Guardián, eso te va a encantar. Te va a encantar porque te vaya a sentir tú. Vaya a decir, esto Tan es lo que... interpretado, te vas a sentir tan interpretado que te vaya a decir, oye, o sea que la cuestión era así, era como yo pensaba. ¿Ya? Eso nos pasa a todos, desde distintos ámbitos. ¿Ya? Estando en distintas etapas, distintas edades, distintas profesiones, distintas actividades, distintos géneros, todo distinto. ¿Ya? Pero a cada uno de nosotros nos pasa que, chuta, oye, pero o sea que esto era así como yo creía. Y nos pasa a todos. Pero hoy día estamos hablando sobre algo que no es nuestra manera de pensar. Así que, y yo creo que no vamos a llegar a acuerdo aquí con él, entonces, o seguimos leyendo y además no sé, porque faltan conocimiento, yo creo que eso. Jaime preguntó por qué estamos tratando sobre un material que no representa lo que nosotros estamos buscando. Y la respuesta para Jaime es que si sabemos bien y conocemos bien lo que no es, aunque todavía no logremos comprender hacia dónde vamos, el solo hecho de discernir claramente lo que no es, cada vez que lo encontremos de nuevo, nos hace cambiar de dirección para encontrar lo que sí verdaderamente es. Entonces, lo que yo estoy haciendo es mostrar todo aquello que está
camuflado de positivo, pero que en el fondo nos desvía de nuestra conexión real. Hasta que aceptemos que estamos en una experiencia humana, encarnados, entonces el espíritu y la materia unidos es lo único que nos puede conducir a la felicidad. Todo lo demás, si me enfoco solo en lo espiritual, ilusión. Si vivo solo lo mundano, ilusión. Pero si logro crear una realidad en donde cohabiten ambas realidades en conjunto, en armonía, entonces soy libre. Y no dependo ni de guías, ni de maestros, ni de seres iluminados. Es tan simple como eso. Dependemos de nosotros como humanidad. Y si colaboramos entre nosotros, todo lo que ha dicho Diego se va a cumplir. El trabajo es colaborativo, no es un trabajo de servicio. Así es que, gracias Diego, has hecho muy entretenido este taller. Oye, Que los Carlos, una estoy cosa. odiando, que los estoy odiando. Hostia, tío. Te Oye, creo. Carlos, una consulta. Tú que hablaste en el párrafo de que los niños son libres de pensamiento, ¿eso también va conectado con la parte cuando los jóvenes se despiertan, ponen sus reglas, ya no quieren obedecer ni nada? ¿Tiene mucha relación? Lo que pasa es que en términos espirituales, 7 y 14 son años espirituales, que no es lo mismo que años terrenales. Entonces son las dos etapas de... De revelación. Claro, una de libertad, la primera, de 0 a 7, y la segunda es de revelación, como tú dices, donde ya todo lo que se supone que me dijeron, al no ver que se cumple, me molesta. Esa es la rebeldía adolescente. Y después eso, y después pasamos a la tercera, que ya es domesticación. claro, Es como ahí ya por cultura, por sociedad, nos vamos adaptando a domesticar. a lo Por que eso parece que es me mejor. dio el Ritalin. Ahora entiendo tantas cosas. Ahí falta, siento que falta una etapa súper importante. La adultez. No. El desafío de los 9. Cuando los niños cumplen 9 años, empiezan con tendencias de gallito. Entonces, disculpen que no me muestre, estoy comiendo. Estoy todo manchado de mostaza y cosas. Mucha barba. Entonces a los 9 años ponen en déficit o en contra a los viejos y empiezan a crear caos hay distintas maneras para desestabilizar y posicionarse por sobre para poder saltar del nido de una mala manera, de una manera enferma. Pero eso comienza a los 9 también, es súper importante esa edad. A los 9 se crea esa pelea, esa gran batalla, que si la pierden los padres, puta, ese niño se perdió. Acá estoy yo. Claro, hay otros factores además que tienen que ver con la dualidad de almas. El mundo espiritual, los seres guías y maestros, nunca hablaron de la importancia de las pérdidas de hijos. Nunca explicaron lo que pasa con un alma que no encarna y que el bebé, el feto se muere. Entonces, si este camino fuera realmente de ayuda, esa información que es tan importante habría sido entregada hace muchísimo tiempo. Pero no, se motivaba los abortos, se motivaban las pérdidas, se normalizaba que las almas se murieran, o más bien dicho, los cuerpos se murieran y las almas quedaran atrapadas en dimensiones intermedias. Entonces, ¿dónde estuvieron los guías espirituales para notificarnos de estos sucesos? ¿Dónde nos guiaron hacia hacer un reconocimiento formal a los bebés no nacidos? ¿Dónde nos guiaron hacia dirigir a estas almas a un lugar de paz y armonía? Entonces, tanta iluminación, tanto perfeccionismo y algo tan básico como un aborto en el que un alma va a quedar atrapada, condicionada en el mundo espiritual, ¿por qué no revelaron ese conocimiento antes? Entonces, lo que yo estoy cuestionando es que hasta que no aprendamos a confiar en nosotros como humanidad y dejemos de confiar en guías y maestros ascendidos, no vamos a revelar nuestra verdadera naturaleza. Y somos una dualidad que integra equilibrio entre luz y oscuridad, somos materia y espíritu. Y esa es la única realidad. Por eso, 4 fuerzas del equilibrio, por eso el curso del guardián habla de 4 posibilidades. Y las muestro en ese taller. Entonces, desde ahí toda la realidad se puede automáticamente interpretar de una manera diferente.
Quiero darle las gracias, decirle a Diego que ha sido un placer conocerlo. Por supuesto, tus inquietudes son recibidas, pero como esto es un movimiento libre, a aquel que no le plazca, porque no le resuena, porque no le tinca, porque no le llega, porque no le junta ni pega, es libre de moverse a donde pueda escuchar aquello que le acomode. Está bien, no pasa nada. Así es No que me creo, está entretenido. por esta razón, en términos de energía, Diego, no te pediría ni disculpas ni que te quedes. Es como, compadre, aquí todos somos libres. Tú has expuesto lo que tu corazón siente, lo que tu conocimiento tiene, y puedo respetarlo permitiendo que te retires sin ningún problema. Y al loco que quiera todavía seguir escuchando la locura de la cual planteo, bienvenido sea. Pero Eduardo dijo algo que es cierto. Hay etapas de conocimientos que son distintos. Yo le planteo esto a alguien que está mucho más atrás y esto es herejía. O sea, lo que yo estoy hablando es satanismo para algunos. Es así de grave para algunas personas. Pero en realidad estoy tan enfocado en lograr integrar este espíritu y materia para lograr una libertad real, concreta en el plano físico. Lo que busco es sanar el cuerpo sin tener que pensar en pastillas, medicamentos, soluciones. Sé que las creencias nos han enfermado, que las culpas nos han hecho retroceder en la vida, que la supuesta libertad del libre albedrío es una ilusión, que el karma no debería existir, pero esto porque ahora uno lo puede entender. Entonces, creer en el karma es aceptar que te vas a morir con culpa por alguna acción indebida. Y en el curso de Guardián yo explico que si te estás defendiendo y si Diego tú quisieras matarme y yo me defiendo matándote, no tengo nada que pagar en la ley del karma. Nada, porque tú fuiste el que hizo el movimiento, tú fuiste la causa. Yo fui solamente un resultado, una consecuencia, a causa de tu acción. La ley del karma está escrita para que tú te entrampes en causa y efecto y lo interpretes como lo mismo. Pero si yo te pego un puñete, Diego, y tú me devuelves el puñete, en ese minuto, con el golpe que me diste, el karma ya está pagado. Porque si yo te pegué y tú me pegaste, quedamos iguales. Pero si yo te pego y tú no me respondes, eso hace que ellos crean que existe una deuda entre nosotros, porque alguien no respondió. La incapacidad de responder te crea karma. Entonces, si yo te pego y tú no te defiendes, yo tengo una deuda contigo, según la ley del karma. Porque yo no te he compensado ni te he dado la oportunidad de golpearme. Y eso no es real. Así es que son Yo no muchas, pienso que esto sea así. bueno, son muchas variables. Como dice Eduardo, échale un vistazo al curso de Guardián, creo que te va a interesar. Ver el otro, que es donde explico la ley del karma, creo que te va a interesar también, igual desde otro ángulo. Y la idea es que seamos capaces de liberarnos de ataduras y de creencias. Es principalmente el objetivo. Mientras menos creencias tenga y mientras menos ataduras tenga, mi cuerpo va a estar sano, no se va a enfermar, no se va a atrofiar. Jaime, ¿quieres comentar algo? Sí, dos cosas. Uno, te mandé una pregunta y que no tiene que ver directamente con la polémica, sino que con el tema de los niños. Conocí un caso que me llamó la atención sobre, que los pongo brevemente ahí, digamos. Cómo un niño tan pequeño puede demostrar una especie de conducta que sería equivalente a lo que aquí tú hablas de conciencia de sí mismo, de libertad, de tener claro el amor propio. Eso me llamó mucho la atención a mí. O sea, ¿qué fuerza de energía estarían moviéndose ahí para que ese niño, por decirlo así, es una excepción dentro de lo que ocurre con los niños que los domesticamos, digamos, desde que nacen o desde antes que nacen? Esa es la Claro, pregunta. Y sobre lo que plantea la polémica y Diego, yo no, me parece bien eso de que cada uno ponga lo que quiera y sea libre. Aquí no hay insultos, ni hay ataques, no hay nada. Es que son posiciones distintas, Tomás, solamente. Y cuando yo hice la pregunta anterior de por qué estamos ocupando tanto tiempo en estos libros, qué sentido tenía,
después yo me encontré una respuesta yo mismo, que tiene que ver, creo que tiene que ver con que justamente cada uno estamos en distinto nivel de conocimiento de lo que se llama la espiritualidad. Por ejemplo, yo no tengo formación religiosa, no tengo formación espiritual, entonces todas estas cosas que no necesito sacarme cosas de la cabeza que no tengo. ¿Ah? Entonces, por eso que a mí me parecía un poquito más ocioso esto, pero comprendo que otras personas no, han tenido una formación muy religiosa o espiritual, entre comillas, estos seres de luz, y tú, Carlos, lo que estás tratando es hacernos distinguir de lo que es realmente la búsqueda del conocimiento para nosotros mismos, digamos, para mejorar nuestra conciencia, de estas falsas creencias que a la gente la amarran, la atan, la hacen distinguir entre, no, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, no se puede hacer. Eso es lo que hay que tratar de limpiar. Entonces, claro, yo entiendo ahora más el sentido. ¿Verdad? Ok, entendí, Pamela. Que me corte, me dice la Pamela. No. Bueno, la pregunta me interesa más que el comentario. Bueno, en relación a la respuesta, cuando un niño viene sin creencias y no ha aceptado ningún acuerdo kármico, va a defender su posición y el amor propio por sobre todas las cosas. Entonces, son estos niños los que el libro describe como peligrosos, porque ese niño va a venir a mostrar algo que todos los demás pueden acceder, y él va a exigir desde su libertad no ser sometido, mientras que todo el resto está sometido. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de someter al hijo con sus propias creencias. Es cuando uno, Carlito, uno se mete al mundo por voluntad propia, para en el fondo alienarse con el mundo y seguir a la voluntad. También hay una traición a ese crecimiento, a esa semilla que venía siendo libre y que finalmente no lo logró. Porque llega un momento en que este sistema te somete. Siento que gracias a que existen semillas que han logrado entrar sin pasar por la rueda kármica, es que hemos accedido a un conocimiento diferente. Porque son precisamente estas almas que no vienen programadas las que a través de cuestionamientos nos han hecho salir de la ilusión holográfica de la realidad y de la falsa espiritualidad. ¿Te programado y te desprogramaste o te desprogramaste y en algún momento? Yo llegué súper programado. Yo era un soldado obediente ejecutor a sangre. Entonces, desprogramarme tuvo un costo alto para mí, de darme cuenta que todo lo que había creído durante mucho tiempo no era, fue un golpe potente. Pero muy duro. Y por eso leer las leyes universales, leer el libro de los dones y antidones, para mí resulta importante, basándome en mi propia experiencia. Sé que es importante que el resto entienda cómo los engañaron. Y por esta razón ocupo este tiempo. Porque si entiendes el lenguaje, entiendes las palabras, entiendes cómo te embaucaron en lo que no es, entonces puedes liberarte. Me de acuerdo con eso. Sí. Sigamos en este. Por eso un despertar de conciencia, de romper tabú, de romper creencias. Es sumamente importante aprender a respetar las opiniones de los demás, a sincronizarnos en esa misma vibración, de que todo esto es un despertar para que seamos nosotros mismos, que dejemos fluir nuestro sentir más de lo que los demás nos pueden obligar a hacer. Venimos de creencias, venimos de represiones, de generación en generación. Las religiones nos han bombardeado. Disculpen, a lo mejor pensarán que yo soy antirreligiosa, yo fui católica y he buscado una búsqueda, y la mejor búsqueda fue encontrarme en mí misma, y ahí es donde yo me estoy centrando. Bien, todos tenemos experiencias distintas y por esa razón vamos a tener puntos de vista diferentes. Para mí ha sido un placer, les agradezco. Voy a seguir con los antidones, que son los que más me interesan, porque ahí es donde tenemos puntos de salida. Los dones, para mí, forman parte de la trampa, los antidones, el camino de salida.
Así es que, desde esa perspectiva, la idea es entender ambos para comprender por qué razón algo no cuaja en la historia del avance espiritual. Ya, queridos, ha sido un placer, que tengan un muy buen descanso. Los veo hoy día es jueves, los veo el sábado. El sábado. Y que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Gracias, Gracias, Carlito. Buenas noches. También Ida. Te apoyo. Gracias. Diego, vas a subir el rey. Carlito, Vas a subir el rey gracias. con la polémica. Ve el guardián, Diego, ve el guardián. Pero muchas gracias por esa acotación. Es súper importante que también se respeten las distintas opiniones porque al final todos estamos en etapas diferentes. Exactamente. Totalmente. Yo nunca, y Carlos, bueno, frente a las personas igual lo quiero decir, yo nunca quise pasarte a llevar o abolir tu pensamiento, sino que tengo malas maneras de comunicarme porque soy muy torpe. No te preocupes, yo tengo otras igual de malas, por eso te respondí de esa forma. Empezamos no a te llevar das con cuenta. amor. No hay malas ni buenas. También. Ah, Los falta- garabatos. No, Belén los se fue en garabatos volada. andan igual. Belén se fue en volada. No hay malas ni buenas. No, Los faltó la garabatos- los granada garabatos nomás. empataron. Me dio Empataron. Ah, queridos, ha sido un placer. Que tengan buen descanso. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, Carlos. Chao, Ida.